ministro es la cabeza, es el manda más, ¿verdad?, de ese ministerio. Nosotros en el artículo 193 encontramos que es un ministerio, esto de la Constitución, y el artículo 194, las funciones del ministro. Dentro de esas funciones que tiene el ministro, una de ellas es el ejercer jurisdicción sobre todas las dependencias de su ministerio. Cuando hablamos de ministerios, ¿quién sabe cuántos ministerios tiene a cargo el organismo ejecutivo? Pues tiene a cargo 14 ministerios. Estos 14 ministerios, hay 3 que son recientes, pero el más reciente, él fue creado en el año 2012, que es el Ministerio de Desarrollo Social. ¿Por qué fue creado el Ministerio de Desarrollo Social? Porque fue cuando, en el periodo que estuvo Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti, ellos decidieron desaparecer FONAPAS. Pero como es toda la gente que formaba FONAPAS, no podían dejarlos en el limbo, no podían dejarlos sin trabajo porque todos eran personas presupuestadas. Entonces ellos decidieron, ¿verdad?, abrir el Ministerio de Desarrollo Social, crear este ministerio, y una dependencia de ellos que fue creada dentro de ese ministerio es el Fondo de Desarrollo Social, que se denomina FODES. Ellos adquirieron la mayor parte de la gente que trabajaba en FONAPAS, pero también dentro del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, una dependencia de este ministerio es el Fondo Social de Solidaridad. Ellos también adquirieron la otra parte de los que pertenecían a FONAPAS. Entonces, por eso es que fue creado y es el más reciente. Por eso este fue creado en el año 2012, el Ministerio de Desarrollo Social. Otro de los más recientes es el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Este fue creado en el año 2000. Y el otro, ¿verdad?, uno de los más viejitos dentro de estos 3 que fueron creados o que fueron reformados, es el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, aunque ya era, pero fue reformado en el 99, ¿verdad?, este ministerio. Entonces, 14 ministerios son los que tienen a cargo el organismo ejecutivo. Y nosotros encontramos su fundamento en el artículo 19 de la ley del organismo ejecutivo. Ahí es donde nosotros tenemos regulado todos estos 14 ministerios que tiene a cargo el organismo ejecutivo. Podemos mencionar, ¿verdad?, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, el Ministerio de Cultura y Deporte, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Finanzas Públicas, el Ministerio de Gobernación, el de la Defensa Nacional, el de Economía, el de Educación, el de la Defensa Nacional, el de Salud Pública y Asistencia Social, el Ministerio de Trabajo y Prevención Social, ¿verdad? Estos conforman los ministerios del organismo ejecutivo. Regresando a las funciones del ministro, también dice nombrar y remover a los funcionarios y empleados públicos y empleados de su ramo cuando le corresponda hacerlo conforme a la ley.
También refrendar los decretos, acuerdos y reglamentos dictados por el presidente de la República, relacionados con su despacho para que tengan validez. Presentar al presidente de la República el plan de trabajo y su ramo y anualmente una memoria de labores desarrolladas. Esa memoria de labores la tienen que presentar todos los años al presidente. Dentro de esa memoria de labores tiene que ir todo lo que se hizo dentro del ministerio. Y esto es que todas las dependencias del ministerio, cualquiera que sea, ¿verdad?, todas esas dependencias tienen que mandarle al ministro todo lo que hicieron durante ese año. Si ejecutaron el presupuesto, cuántos oficios, cuántas opiniones, cuántos dictámenes, cuántas providencias, cuántas resoluciones, todo lo que haga esa dependencia y todo lo que haga el ministerio, tienen que mandárselo al presidente porque él cada año, el 14 de enero, digámoslo así, tiene que informarle al Congreso de la República lo que hicieron durante ese año que transcurrió. Por ejemplo, en el 2022, tuvo que informar al Congreso de todo lo que hicieron en el 2021. El otro año, ahorita, fíjense que ahorita es como ya el otro año ya cambia el gobierno, ahorita se está dando una transición, ¿verdad? Entonces, todos los ministerios, todas las dependencias de todos esos ministerios tienen que informar a su jefe inmediato, en este caso sería el ministro, sobre todo eso que se realizó durante estos 4 años que estuvieron a cargo. Todo lo que hicieron, eso se llama transición. Ahorita se llama este periodo de transición, que se tiene que informar. ¿Por qué? Porque cuando entre el próximo gobierno, se le va a entregar lo que se hizo. Por eso les digo, y por eso fue importante lo que se vio, esa responsabilidad que tienen los funcionarios y empleados públicos. ¿Se acuerdan que vimos cuántos años se lleva por daños y perjuicios en materia civil, en materia penal? Que son 20 años después de cesar su cargo, ¿verdad? Lleva 20 años. Durante esos 20 años, si encuentran algo anómalo que hicieron, los pueden demandar, les pueden poner una denuncia, ¿verdad? Y por eso es importante este periodo de transición, porque entonces se entrega todo al próximo gobierno que entre y ya serán ellos los que se encarguen de revisar, de verificar que se hayan cumplido con plazos, que se hayan cumplido con las sentencias, con todo, ¿verdad? Y si ese gobierno que entra mira que hay algo anómalo, que no sé, que hubo un cumplimiento de deberes, ya serán ellos los que tendrán a cargo de poner las denuncias, poner las demandas correspondientes. Otras de las funciones que tiene el ministro es dirigir, tramitar, resolver e inspeccionar todos los negocios relacionados con su ministerio, ¿verdad? Ellos tienen que estar alerta a todo lo que hacen las dependencias que tenga a su cargo. Participar en las deliberaciones del Consejo de Ministros y suscribir los decretos, acuerdos en el mismo emite. El H dice que fue suprimido por el E. Y la I, velar por el estricto cumplimiento de las leyes, la probidad administrativa y la correcta inversión de los fondos públicos en los negocios confiados a su cargo. Esto es con respecto a las funciones que tienen los ministros, ¿verdad? Que esas funciones son otorgadas por la Carta Magna, la Ley Suprema, que es la Constitución. El 195 nos habla del Consejo de Ministros y su responsabilidad.
Y nos dice, el presidente, el vicepresidente de la República y los ministros de Estado reunidos en sesión constituyen el Consejo de Ministros, el cual conoce de los asuntos sometidos a su consideración por el presidente de la República, quien lo convoca y preside. Los ministros son responsables de sus actos de conformidad con esta Constitución y las leyes, aun en el caso de que oren por orden expresa del presidente. De las decisiones del Consejo de Ministros serán solidariamente responsables los ministros que hubieren concurrido, salvo aquellos que hayan hecho constar su voto adverso. Fíjense que aquí hay algo bien importante. Cada semana, casi cada semana, se reúnen el presidente, vicepresidente y sus ministros, ¿verdad? Sesionan, máximo si hay algo urgente, pues toman las decisiones y todos van a ser solidariamente responsables de las decisiones que se hayan tomado en esa reunión, salvo que algún ministro haya dicho, no, yo no estoy de acuerdo y razone su voto. O sea, cuando firma, razona el voto. O si no firma, tiene que razonarlo y decir por qué no está de acuerdo con la decisión que se tomó. Porque entonces así, si hay algún problema con esa decisión que se tomó, el ministro que haya razonado el voto no va a ser responsable de las consecuencias. Acá también es algo importante. Fíjense que hay ministros, por ejemplo, que tienen que salir fuera del país. Dejan nombrados a un viceministro. El viceministro asiste, pero el viceministro no va a asistir como viceministro, va a asistir como ministro en funciones. Entonces, si es nombrado como ministro en funciones, las decisiones que hayan tomado en esa sesión o en esa reunión, de las consecuencias, él va a ser también responsable. Él no va a poder alegar y decir, miren, a mí no me puede, yo no tengo la responsabilidad porque yo no era el ministro. Claro que era el ministro, porque en ese momento estaba nombrado como ministro en funciones. ¿Sí? Entonces, él no va a poder alegar eso. Este artículo 195 tiene relación con el artículo 16 de la ley del organismo ejecutivo que nos habla de del Consejo de Ministros. Y dice, el presidente de la República actúa en Consejo de Ministros cuando preside la reunión en todos los ministros de Estado, debidamente convocados por el presidente para ello. El vicepresidente participa con voz y con voto en las reuniones del Consejo de Ministros y lo convoca y preside en ausencia del presidente. En ausencia del titular de un ministerio, comparecerá al Consejo un viceministro. De las decisiones del Consejo de Ministros, son solidariamente responsables los ministros que hubieran concurrido, salvo aquellos que hayan hecho constar su voto adverso. Cuando un viceministro actúa en función de ministro, hace suya la responsabilidad. Es lo que les acabo de decir. ¿Ah? Ellos van a hacer y ellos no van a poder alegar y decir es que yo no era ministro. Claro que sí, porque estaba nombrado como ministro en funciones. El que no va a tener responsabilidad va a ser el ministro, el mero ministro, porque él no estaba. ¿Ah? Él no estaba ahí. Puede ser que andaba de viaje o que estaba enfermo, ¿verdad? O que tuvo que salir de comisión y no podía estar y tuvo que nombrar a un ministro, a un viceministro
para que compareciera en nombre de él. El artículo 17 nos habla de las funciones del Consejo de Ministros. Además de las que se le asigna la Constitución Política y la ley, el Consejo de Ministros tiene las siguientes funciones. A. Discutir y proponer al presidente de la República su parecer sobre las políticas, planes y programas de gobierno. B. Concurrir con el presidente de la República a declarar o no la lesividad de los actos o contratos administrativos para los efectos de la interposición del recurso de lo contencioso administrativo. C. Conocer y emitir opinión sobre los asuntos que someta a su consideración el presidente de la República. Estas son las funciones que tiene el Consejo de Ministros, según el artículo 17 de la Ley del Organismo Ejecutivo. El artículo 18 nos habla de los gabinetes específicos. Para fines de coordinación del diseño y gestión de acciones y políticas, así como la discusión y formulación de propuestas que atañen a más de un ministerio, a ser presentadas al presidente de la República, podrán funcionar gabinetes específicos creados por acuerdo gubernativo. Estos se integran reunidos en sesión para los ministros y otros funcionarios de alto nivel administrativo, titulares de órganos o representantes de entidades estatales afines al objeto de los asuntos que toca abordar cada gabinete específico. Párrafo reformado por el artículo 2 del decreto 22-99 del Congreso de la República. Los gabinetes específicos que les sean asignados para su coordinación al vicepresidente de la República por el presidente de la República podrán ser coordinadas en su ausencia por el ministro que asigne el vicepresidente de la República. Todos los gabinetes específicos van a ser todos aquellos que el presidente designe, ¿verdad? Aquellos gabinetes donde dice, este ministerio no tiene la competencia, este tampoco, el otro tampoco. Ninguno de mis 14 ministerios tiene competencia. Bueno, vamos a crear un gabinete específico, una como comisión, ¿verdad? Donde le va a dar responsabilidades para un determinado objetivo, solo para un determinado objetivo. Por eso no crea otro ministerio, porque solo va a ser para un tema específico. Hay gabinetes específicos que les son asignados en algunas ocasiones al vicepresidente de la República. Pero si este a su vez no puede asistir, por ejemplo, a una reunión que necesita este gabinete para tomar ciertas decisiones, puede ser el vicepresidente nombrar a cualquier ministro que él le tenga confianza para que él presida esa reunión con ese gabinete específico. Es así entonces como hablamos del Consejo de Ministros y los gabinetes específicos. También vamos a encontrar en el artículo 196 de nuestra Constitución los requisitos para ser ministros de Estado. Miremos qué nos dice el artículo 196. ¿Quién me hace el favor de leer? Buenas tardes, Ligda. Buenas tardes. Artículo 196. Requisitos para ser ministro de Estado. Para ser ministro de Estado se requiere A. Ser guatemalteco. B. Hallarse en el goce de los derechos de ciudadanos. Y C. Ser mayor de 30 años. Gracias. Entonces miren los 3 requisitos que se necesita para ser ministerio y ya ustedes tienen la respuesta de por qué hay en cada ministerio cada personaje, ¿verdad? Por los requisitos. Miremos el artículo 197 que nos habla de las provisiones para ser ministros de Estado.
Nos dice, no puede ser ministros de Estado a los parientes del presidente o vicepresidente de la República, así como los de otros ministros de Estado dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. B, los que habiendo sido condenados en juicio de cuentas no hubieran solventado sus responsabilidades. C, los contratistas de obras o empresas que costeen con fondos del Estado, de sus entidades descentralizadas, autónomas o semiautónomas o del municipio, sus fiadores y quienes tengan reclamaciones pendientes de dichos negocios. D, quienes representen o defienden intereses de personas individuales o jurídicas que explotan servicios públicos. Y E, los ministros de cualquier religión o culto. En ningún caso pueden los ministros actuar como apoderados de personas individuales o jurídicas ni gestionar en forma alguna negocios de particulares. Esto es entonces con respecto a las prohibiciones que tienen los ministros o las prohibiciones que se tienen para ser ministros del Estado. El artículo 199 nos habla de la comparecencia de actividades, comparecencia obligatoria a interpelaciones. Y ojo acá dice, los ministros tienen la obligación de presentarse ante el Congreso con el objeto de contestar las interpelaciones que se le formule. Es decir, todos los ministros, cuando son citados por el Congreso de la República, hay algunas veces que si la falta que cometió algún ministro fue grave o gravísima, entonces son llamados a interpelación ante el Pleno del Congreso. Es decir, que el ministro tiene que llegar delante de todos los diputados a dar un informe y ser sometido a las preguntas, al cuestionamiento que le haga el Pleno del Congreso. O sea, los diputados que quieran cuestionar a ese ministro lo van a poder hacer. Pero también hay interpelaciones que le hacen ciertas comisiones del Congreso a los ministros, a veces también a los viceministros o incluso a los directores que dirigen las dependencias de ese ministerio. Y tienen, sí o sí, tienen que acudir a las citaciones que le hagan los diputados. Como les digo, dentro del Congreso ahorita no vamos, les voy a dar algo en general porque cuando entremos a ver lo que es el organismo legislativo, vamos a ver esas comisiones que tiene a cargo el Congreso. Pero, por ejemplo, la Comisión de Salud, por ejemplo, que tiene a cargo el Congreso. Ellos pueden venir y ciertos diputados tienen a cargo esa comisión, pueden venir y citar al ministro de Salud, a los viceministros o al director de algún centro hospitalario, de algún nosocomio, los pueden citar para que la duda que tengan ellos se la hagan directamente a estas personas, a estos funcionarios. Y tienen que ver, si en algún dado caso citan a algún director o algún funcionario y ellos no pueden llegar porque tienen otro compromiso, pues de trabajo, o porque tienen quebrantos de salud y realmente no pueden asistir, podrían darle un nombramiento a una persona de confianza, ¿verdad? Pues si es el ministro, puede delegar a algún viceministro, o si es el ministro, también se lo
o es una dependencia de un ministerio, digamos en este caso un director, el director general, ¿verdad?, de esa institución, pero él no podría delegársela a los jefes de jurídico, de técnico, de financiero, dependiendo del tema que se vayan a tratar. Y pues hay algunos diputados que créanme que sí son accesibles y respetan ese nombramiento que se les da. Hay otros que realmente no y dicen no. Yo cité al ministro y el ministro, o yo cité al director de la dependencia y el que tiene que venir es el director, y no aceptan otros nombramientos. Hay otros diputados que sí, ¿verdad? Hay otras comisiones que sí, hay otras comisiones que no, dependiendo es que aceptan o no, ¿verdad? Que se han nombrado otras personas para que actúen en nombre del director o del ministro. Pero sí tienen que llegar, según la Constitución Política de la República, sí tienen que llegar a las citaciones, ¿verdad? Porque es obligatorio. El artículo 200 nos habla de los viceministros de Estado. En cada ministerio, el Estado habrá un viceministro. Para ser viceministro se requieren las mismas calidades que para ser ministro. Para la creación de plazas adicionales de viceministros será necesaria la opinión favorable del Consejo de Ministros, es decir, que si algún ministro, algún ministerio necesita, dentro de ese ministerio, por ejemplo, solo tiene que haber ministro y 3 viceministros, por ejemplo. Pero si el ministro, al analizar, dice, no, yo necesito tener a cargo otro ministro, otro viceministro, para que se haga cargo de cierta área, por ejemplo, puede solicitar la autorización en Consejo de Ministros. Con la opinión favorable de ellos ya se puede crear otro viceministro para ese ministerio, ¿verdad? Pero para todo eso necesitan opiniones, ¿verdad? No solo así de que yo lo pongo en esta sesión, yo pido que se ha creado otro viceministerio y me van a decir que sí. No, necesitan varias opiniones, ¿verdad? Opiniones financieras, opiniones jurídicas, para que tengan el sustento legal para poder ser creadas. Esto es entonces con respecto a los viceministros de Estado. Y los viceministros de Estado van a actuar conjuntamente con el ministro, ¿verdad? Pero sabemos que la cabeza del ministerio siempre va a ser el ministro. Pero como el ministro no se puede dar abasto para atender todas las dependencias de su ministerio, es por eso que siempre van a haber varios viceministros en el ministerio. Y esos viceministerios es dependiendo el ministerio que haya. Por ejemplo, uno de los ministerios más grandes es el MAGA, es el MISIVI, ¿verdad? Es Gobernación, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación. Estos 5 son los ministerios más grandes que tiene el Ejecutivo. Por eso es que ellos tienen varios viceministerios, varios viceministros, porque cada viceministerio va a tener a cargo diferentes dependencias, ¿verdad? El MISIVI, ¿verdad?, tiene a cargo como unas 5 o 6 dependencias. Tiene FOPAVI, UDEVIPO, Fondo de Desarrollo Social, tiene a cargo Caminos, tiene a cargo la Aeronáutica Civil y tiene a cargo, creo que solo esos 5 o 6 creo que son dependencias, otras dependencias que dependen de ese ministro. Entonces, cada viceministerio tiene a cargo 2 o 3
de estas dependencias, ¿verdad? Para que descentralicen el ministro, delegue funciones a cada viceministro. Y estos viceministros van a delegar a cada director de esas dependencias que les mencioné, ¿verdad? Y así. Y entonces, por orden jerárquico, le tienen que dar o rendir informe a sus superiores, ¿verdad? Y esto, como lo acabamos de ver, es cada año que cada dependencia, cada viceministerio le rinde informe al ministro y el ministro se lo va a rendir al presidente de la República. Miremos, por último, el artículo 201, que nos habla de la responsabilidad de los ministros y viceministros. Los ministros y viceministros de Estado son responsables de sus actos de acuerdo con lo que prescribe el artículo 195 de la Constitución y lo que determina la ley de responsabilidades. Entonces, así como les estaba mencionando, ¿verdad? La Constitución, ahora pasemos a la ley del organismo ejecutivo, decreto 114 y 97 del Congreso de la República. Y vimos ya ciertos artículos, ¿verdad? Y miremos el artículo, el 19 es donde está regulado todos los que son los ministerios. Miremos el artículo 20, que nos habla de los ministros de Estado. Los ministros de Estado son los funcionarios titulares de los ministerios y los de superior jerarquía dentro de cada uno de ellos. Dependen del presidente de la República, quien los nombra y remueve. Sus labores son coordinadas por el vicepresidente de la República. El artículo 21 nos habla de la jerarquía administrativa de los ministros de Estado. Los ministros de Estado tienen el mismo nivel jerárquico y gozan de iguales prerrogativas e inmunidades. Artículo 22 nos habla de la actuación ministerial. ¿Quién me hace el favor de leer este artículo? Nadie, bueno, entonces lo leo. Los ministros tienen autoridad y competencia en toda la República para los asuntos propios de su ramo y son responsables de sus actos de conformidad con la Constitución Política de la República de Guatemala y las leyes. Los ministros se reputarán como en falta temporal cuando se encuentren fuera del territorio de la República o imposibilitados por enfermedad u otra incapacidad. Para el ejercicio de sus funciones, en caso de ausencia, lo sustituirá el ministro con mayor antigüedad en el cargo o en su defecto por el ministro con la segunda mayor antigüedad. Así es como van a ser nombrados para poder sustituir al ministro en algún momento, ¿verdad? Que éste tenga que salir fuera del país o que se encuentre enfermo. El artículo 24 nos habla de la estructura administrativa de los ministerios de Estado. Si nos damos cuenta, acá nos habla, las funciones sustantivas estarán a cargo de A, el despacho ministerial, que este a su vez va a estar integrado por el ministro y sus viceministros. Después le siguen las direcciones generales. Estas direcciones generales pues van a ser aquellas dependencias que tengan a cargo esos ministerios. Y esas dependencias, que son llamadas direcciones generales,
van a estar dirigidas por los directores. A su vez también los departamentos. Por ejemplo, podríamos llamarle en X dependencia el departamento jurídico, el departamento financiero, el departamento de recursos humanos, el departamento de informática, el departamento de presupuesto. Ellos van a tener a cargo, así, por el renglón, por jerarquía. A las funciones administrativas, dice, estarán a cargo de el administrador general y los administradores específicos. Esto quiere decir que cada ministerio tiene que tener un administrador general y también puede tener administradores específicos, ¿verdad? Pero sí o sí, lo que siempre tiene que tener es un administrador general. ¿Por qué? Porque ese va a ser como el filtro. Esos administradores generales van a ser los filtros de ese ministerio, ¿verdad? Primero tiene que entrar por administración general. Ellos revisan la documentación para qué área de ese ministerio va, si es para asesoría jurídica, si es para recursos humanos, si es para algún viceministerio, ¿verdad? Así es como lo van a trasladar. El administrador general es la autoridad superior en materia administrativa y depende directamente del ministro. Las funciones de apoyo estarán a cargo de, dice, las funciones de apoyo por la asesoría jurídica y planeamiento. La función del control interno estará a cargo de la unidad de auditoría interna. No obstante lo anterior, cada ministerio podrá decidir por otras denominaciones, pero no podrán exceder del número de límites administrativos previstos en este artículo. Los ministerios reglamentarán su estructura y organización mediante su reglamento orgánico interno de conformidad con la ley. Dicho reglamento deberá emitirse mediante acuerdo gubernativo. Es decir, que cada ministerio tiene que tener su reglamento interno. ¿Cómo va a estar estructurado ese ministerio? Como les digo, la encabeza sí o sí el ministro y después del ministro le van a seguir los viceministros, pero entre el ministro y los viceministros o los viceministerios va a estar en medio el administrador general. Después de esos viceministros van a venir las dependencias que están a cargo de esos ministerios. Y cada dependencia, pues ya sabemos que tiene que tener su director. Algunos tienen subdirector, que créanme que es bien importante que todos los, como les dije, todas las dependencias de los ministerios deberían de tener un subdirector, porque muchas veces solo tienen director. Y este director, como es humano, también necesita vacaciones, ¿verdad? O también necesita en algún momento de alguna licencia, de algún permiso, ¿verdad? Y se tiene que ausentar algunas veces por una semana, por 2. Y si no hay un subdirector, las funciones quedan paralizadas. Entonces sí es bien importante que pudieran tener un subdirector que lo sustituya en algún momento determinado. Después de esto, ¿verdad? Cada dependencia pues se divide en departamentos, se dividen también en algún momento, pueden dividirse estos departamentos en secciones, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿verdad? Va desde el ministro hasta el guardia, ¿verdad? La jerarquía de los ministerios. No sé si tienen alguna duda hasta el momento.
Sí, dime. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Con referente al administrador general, Ajá. eso, ¿dónde se encuentra esa información? ¿En cada página de cada ministerio? ¿Qué es el administrador, dices tú, o quién es la Ajá, persona? sí. ¿Quién ejerce ese puesto? ¿Se puede encontrar la información? Sí, eso lo encuentras en cada ministerio. Cada ministerio tiene que tener la información Ah, de quién es la persona. Muchas veces el nombre, ¿verdad? O otras veces no, no lo dice el nombre, pero sí los requisitos, por ejemplo, o quién tiene a cargo esa dirección general, pero sí la tienen que tener. y si en dado caso no se encuentra o no se sabe algo, ¿se puede deducir que la plaza estaría como cooptada? ¿O No, que no, existe algo? no. Lo que pasa es que muchas veces sí lo colocan y otras veces no. Pero si, digamos, tú quisieras saber de quién es el administrador general del Ministerio de Gobernación, por ejemplo, o del Ministerio de Finanzas, y no aparece en la página, lo podrías solicitar a través de acceso a la información. Entonces ellos ya te van a indicar, mire, o incluso le podría decir, mire, me podrían dar, no sé, el organigrama de cómo está estructurado el ministerio, si es que no está en la página, ¿verdad? Ah, Entonces ellos ya te pueden decir si lo tenemos o no lo tenemos o lo estamos creando, porque hay algunos ministerios que algunos los están creando puestos, algunos todavía no tienen bien estructuradas sus, sus departamentos, sus dependencias, ¿verdad? entiendo. Gracias. Ajá. Bueno, ¿alguien más? Sí, dime. Gracias, licenciada. La verdad es que su presentación magistral excelente, Linda. Yo sé que Gracias. varios de mis compañeros han tenido o trabajan en algún ministerio o algún viceministerio, ¿verdad? Yo tuve la oportunidad de trabajar en el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales como consultor y realmente, digamos, como usted dice, existe esa estructura organizativa, sus reglamentos internos, que es lo que justamente el compañero estaba consultando. Digamos, en los reglamentos internos está lo que él preguntaba, ¿verdad? Digamos, el Ministerio de Ambiente tiene su ministro, 3 viceministros. Dentro de su reglamento existía quien sustituía al ministro, justamente como usted comentaba, por enfermedad, porque estaba de viaje, por alguna cuestión, y quien lo sustituía en las reuniones de los días lunes en casa presidencial, ¿verdad, Ligda? Entonces, si es un viceministro y ministro en funciones, ¿verdad? Pero sí es un tema muy interesante realmente, pero solo quería aportar eso del reglamento, ¿verdad? De la estructura organizativa que aparece dentro de los reglamentos internos de cada institución. Gracias, Ligda. Gracias, muy amable. Sí, como lo comentaba su compañera, como se os comenta, ¿verdad? Es dependiendo del ministerio. Así es como están organizados, ¿verdad? Tienen sus propios reglamentos internos, pero hay ciertas, digamos, un ejemplo, el MAGA, ¿verdad? Tiene diferentes dependencias a su cargo. Hay algunas dependencias que todavía no tienen el manual de puestos y funciones y que son hallazgos de la Contraloría. Cuando las dependencias no tienen, porque es obligación, según lo que estamos viendo en la ley del organismo ejecutivo, tienen que tener su estructura, tienen que tener su reglamento interno. Y si no lo tienen, por eso es que vienen los hallazgos. Y ahí, créanme que los hallazgos que ponen son bastante elevados. Yo tuve oportunidad de ver algunos informes de la auditoría, de Contraloría, y, y los hallazgos que ponen no crean que son generales, los ponen por la multa que les ponen, es por cada hallazgo que encuentran. Y hay algunos directores que han llegado hasta tener que pagar 200,000 quetzales de hallazgos.
Hay hallazgos que a la Contraloría les han puesto de 20,000 quetzales, 15,000 quetzales. Hay otros que han sido bajos de 8,000 quetzales y no solo estoy hablando, por ejemplo, del director que tenga a cargo esta dependencia, sino también, por ejemplo, si son del manual de puestos de esa dependencia, los que tienen que velar porque sí o sí tengan ese manual ya creado, ¿verdad? Puesto en manual de puestos y funciones, es recursos humanos y el director, y entre otros. Entonces el hallazgo es para el director, para el jefe de recursos humanos, para el subjefe de la sección, por ejemplo, que tenga a cargo el manual de puestos y funciones. Entonces, sí, y yo no sé, y muchas veces, créanme que es bien importante y es un consejo que les doy porque considero que aquí hay muchas personas que van a ir a algún puesto dentro de 4 años si queda el partido que están apoyando, ¿verdad? Van a llegar ustedes a algún puesto y van a llegar como jefe. Ustedes van a ser, como ya hemos visto, tanto en la Constitución como en la ley del organismo ejecutivo, ustedes van a ser responsables solidariamente de todo lo que vaya a pasar dentro de esa institución donde ustedes van a ser nombrados. Entonces, y si ustedes van a asumir ese puesto, van a asumir esa responsabilidad. Y no porque la administración pasada lo hizo, no lo hizo, ustedes también no lo van a hacer. O sea, ustedes tienen que ser conscientes, o ustedes o los que vengan, ¿verdad? De el próximo gobierno, tienen que ver con la mentalidad de que tienen sí o sí que cumplir con las funciones que que se va a aceptar en ese puesto. Si van a ir como jefes de recursos humanos, ustedes saben que todo lo que tenga que ver en materia humana, todo lo que tenga que ver con el personal administrativo, todo van a ser responsable el jefe de recursos humanos. Entonces, si él tiene que tener sí o sí el manual de puestos y funciones de esa institución, lo tiene que hacer. Y no tiene que tener miedo, tienen que hacerlo. ¿Y por qué van a tener miedo si lo van a hacer apegados a la ley? ¿Verdad? Si ustedes llegan a la institución, por ejemplo, o tal vez no ustedes, sino su papá, su tío, su hermano, y ustedes que son estudiantes de Derecho y lo que yo les estoy diciendo, ustedes pueden venir y aconsejarlos y decirles, miren, lo primero que tienen que llegar a hacer es revisar toda la documentación, ¿verdad? Todo lo que han dejado ellos. Si miran, por ejemplo, que no se cumplió con el manual de puestos y funciones de esa institución, pues háganlo ustedes y revisen, ¿verdad? Revisen los requisitos. Hay como vimos la clase pasada, hay personas que no llenan el perfil para ser un jefe. Y entonces no, porque las administraciones pasadas los tengan ahí como jefes, ustedes los van a seguir teniendo ahí. ¿Por qué? Porque acuérdense que la responsabilidad civil es de 20 años. La responsabilidad penal no prescribe, la responsabilidad penal sigue. Y hablando penalmente, ya ustedes vieron cuál es la prisión, el tiempo de prisión y la multa que se les pone. Entonces, así es como tienen que ir todos con la mentalidad de yo voy a llegar a trabajar y yo voy a llegar con la mentalidad de no, yo tengo que hacer las cosas porque yo no quiero. Y aparte de lo civil, parte de lo penal, viene lo de la Contraloría, ¿verdad? Todo esos hallazgos, todo ese dinero que se tiene que pagar, ¿por qué? Porque si no, no les van a dar su finiquito. Y si ustedes se quieren volver a lanzar para algún otro puesto, no les van a dar el finiquito y no los van a inscribir, ¿verdad? O no van a poder
llegar a ser otra vez un director de alguna institución porque no van a tener el finiquito. Entonces, eso es bien importante de que ustedes sepan que aparte de lo penal, aparte de lo civil, viene la multa que se interpone por cada hallazgo que pone la Contraloría General de Cuentas. Y son, créanme que son bastante elevados dependiendo del hallazgo que encuentre. Muy bien, entonces ya no hay más preguntas respecto a esto. Los ministerios ya vimos, ¿verdad? Que son 14. Ahora miremos los secretarios de la presidencia. En estos secretarios vamos a encontrar el secretario general y el secretario privado de la presidencia. El artículo 202 de nuestra Constitución Política nos habla de los secretarios de la presidencia y nos dice: el presidente de la República tendrá los secretarios que sean necesarios. Las atribuciones de estos serán determinadas por la ley. Los secretarios generales y privados de la Presidencia de la República deberán reunir los mismos requisitos que exige para ser ministro y gozarán de iguales prerrogativas e inmunidades. Lo quiere decir que tienen que ser guatemaltecos, hallarse en el goce de sus derechos civiles o de sus derechos de ciudadano y ser mayor de 30 años. Esos son los requisitos que se necesitan para ser secretarios de la presidencia. Y como dice acá, ¿verdad? Las secretarías de la presidencia de la República se definen legalmente como dependencias de apoyo a las funciones del presidente de la República, según el artículo 8 de la Ley del Organismo Ejecutivo, o como oficinas públicas dependientes de una autoridad superior. Miremos qué nos dice el artículo 8 de la Ley del Organismo Ejecutivo. Y esta nos habla de las secretarías de la presidencia, naturaleza de las secretarías. Las secretarías de la presidencia son dependencias de apoyo a las funciones del presidente de la República. No podrán ejercer funciones de ejecución de programas, proyectos ni otras funciones a cargo del ministro u otras instituciones de gobierno, con excepción de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, quien sí podrá, por encargo del presidente, realizar tales funciones. Es decir, que hablamos de la CEGEPLAN, ¿verdad? Ella sí tiene a cargo los programas de ejecución de todos los ministerios del Ejecutivo, ¿verdad? Solo esta secretaría, por su naturaleza. Dice. El artículo 9 ya nos habla de la Secretaría General de la Presidencia y nos dice: es función de la Secretaría General de la Presidencia tramitar los asuntos de gobierno del despacho del presidente. Para ejercer el cargo de Secretario General de la Presidencia, se requieren los mismos requisitos que se exigen para ser ministro y gozarán de iguales prerrogativas e inmunidades. Además de lo dispuesto en la Constitución Política y otras leyes, el Secretario General de la Presidencia tiene las atribuciones siguientes. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí porque ya son las 7, ustedes tienen clase también. Nos miramos el día lunes, por favor. Necesito que tengan la ley del organismo ejecutivo nuevamente y la ley del organismo judicial, por favor.